Ella desarrollará el tema Bases para una democracia cívica. Le invitamos, por favor. Buenas tardes. Querría empezar manifestando mi agradecimiento a los organizadores del Congreso por haberme dado la oportunidad de participar en este evento y también a la Universidad Católica San Pablo por su calurosa acogida en la sede de la universidad. El tema que voy a tratar en mi intervención es el problema de la necesidad de regenerar la democracia. A tal efecto, empezaré por analizar las dos visiones posibles y contrapuestas de la política que distingue Hannah Arendt, la política como forma de dominación y la política como acción concertada. Sobre estas bases teóricas profundizaré en las condiciones bajo las cuales las democracias podrían ser un cauce para la puesta en práctica de la política en el sentido más noble del término, es decir, como capacidad de un grupo de actuar concertadamente, de perseguir fines en común, de trabajar por el interés general y por la justicia de las instituciones. Bien, empezaré, por tanto, por los dos modos de entender el poder político que distingue Hannah Arendt, como dominio y como capacidad de actuar concertadamente. El primero de ellos ha prevalecido y ha tenido un extraordinario desarrollo en la tradición política occidental, en la línea de autores que van de Bodino y Hobbes hasta Max Weber. Desde este punto de vista, el poder político consiste en el dominio de unos seres humanos sobre otros, esto es, en mandar y ser obedecido, en la eficacia del mando. Así entendido, el poder político es muy difícil de distinguir de la violencia. Las palabras de Mao Zedong, que decía que el poder procede del cañón de un arma, serían la expresión más dura y más concisa de esta forma de entender el poder político. En esa misma línea, Max Weber define el Estado como aquella comunidad humana que en un determinado territorio reclama para sí, con éxito, el monopolio de la violencia física legítima. Esta definición del Estado da a entender que en el fondo el poder político no es algo muy distinto de la violencia. Lo que lo diferencia de otras formas de violencia es que sus destinatarios lo aceptan como legítimo. En ese sentido, la política consistiría en la legitimación de la violencia. Si entendemos de este modo el poder político, tiende a ser visto como una propiedad de unos pocos, es decir, como algo que pertenece a un individuo o a un reducido grupo de individuos. Lo que quiero decir es que esta concepción del poder político favorece la patrimonialización del poder. Pues bien, en la actualidad, a pesar de que formalmente la soberanía reside en el pueblo y así se proclama, da la sensación de que el poder político sea patrimonio exclusivo de unos pocos, de quienes se dedican profesionalmente a la política. Y esto entraña un riesgo enorme, que es el riesgo de la privatización del poder político, es decir, que el poder se utilice para la satisfacción de intereses particulares, entendiendo por tales tanto los objetivos partidistas, porque los objetivos partidistas no hay que confundirlos con el interés general. El interés general es el interés común de todos los ciudadanos. Por tanto, los objetivos partidistas son particulares y, por supuesto, también el poder político se puede poner al servicio de beneficios personales e incluso del enriquecimiento ilícito. Bien, esta es una visión del poder que me parece rechazable y creo que frente a ella hay que reivindicar que el poder político es patrimonio de todos y de cada uno de los miembros del grupo, que la política es una tarea, es una empresa común, que todos somos políticos. Bien, esta sería la segunda visión del poder político a la que se refiere Hannah Arendt y la que ella misma defiende, la que entiende que el poder es la capacidad de un grupo o de un pueblo de actuar concertadamente.
existe allí donde las personas se juntan y actúan concertadamente. Desde este punto de vista, el poder ya nunca es propiedad de un individuo, sino que el poder pertenece al grupo y sigue existiendo mientras el grupo permanece unido. De ahí la importancia de la cohesión social a la que después me referiré. En parecido sentido, George Gurvich, que es un sociólogo y filósofo del derecho ruso del siglo XX, especialmente lúcido, Gurvich dice que el vínculo social no debe configurarse como un vínculo de dominación regido por un derecho de subordinación, sino que el vínculo social debe consistir en un vínculo de integración regido por el derecho social. ¿Y en qué consiste la integración? La integración, dice él, consiste en que los miembros del grupo se incorporan al grupo para participar en una tarea común, pero no son sometidos al mandato unilateral del grupo, sino que, por el contrario, todos ellos participan activamente en la creación del orden que rige la vida social. Esto sería la integración y en esto también consistiría la democracia según el propio Gurvich, es decir, en que las personas no sean sometidas al mandato unilateral de unos pocos, sino que todos los miembros del grupo participen activamente en la creación del orden que lo rige. Ahora bien, esto, es decir, actuar concertadamente, no es fácil, es todo menos fácil, porque la acción concertada no excluye la existencia de intereses opuestos. Esta es otra idea central de Gurvich, que la oposición de intereses es absolutamente imposible de eliminar en la vida social. De lo que se trata es de conseguir un equilibrio en el que los intereses opuestos se concilien y se unan, pero sin ser eliminados, porque si eliminamos los intereses de unos para hacer prevalecer los intereses de otros, ya habríamos recaído en el modelo de la subordinación, en el modelo del dominio. En definitiva, el interés general, que Gurvich prefiere denominar interés común, consistiría en un equilibrio entre antinomias irreductibles. Y en eso consistiría el difícil arte de la integración, de la acción concertada, de la política en suma. Pues bien, la democracia es actualmente el único régimen político en el que sería posible llevar a cabo la vida política de este modo, como acción concertada. Lo que ocurre es que nuestras democracias reales no se corresponden en absoluto con este modelo. Por eso es muy importante que tomemos conciencia de las deficiencias de nuestras democracias. ¿En qué consisten estas deficiencias? Pues en que en ellas coexisten, como las dos caras de la misma moneda, un desinterés hacia los asuntos públicos por parte de buena parte de la ciudadanía. Y, de otro lado, los partidos políticos, los políticos profesionales, entre comillas, tienden a actuar como facciones que en vez de buscar el interés común de todos los ciudadanos, lo que buscan es satisfacer sus intereses partidistas y, en el peor de los casos, incluso sus intereses personales y su enriquecimiento personal. En esa situación se hace cada vez más necesario preguntarnos bajo qué condiciones la democracia puede efectivamente ser un cauce para la acción concertada en pos de la justicia y del bien común. Pues bien, considero que esas condiciones son básicamente tres, y eso sería lo que denomino bases para la democracia cívica, y a ellas me referiré sucesivamente. Esas condiciones serían la cohesión social, la participación y la inclusión. Empiezo por la cohesión social. La cohesión social es el presupuesto básico para la acción concertada. Ahora bien, para que exista cohesión social no es necesaria la homogeneidad,
pero sí es necesario que exista un sentimiento de comunidad entre los miembros del grupo y en particular entre los componentes del Estado. Esto lo ha destacado, entre otros, Cota, que pone de manifiesto la importancia del elemento comunitario en el terreno de la política, porque ese elemento comunitario genera un vínculo de familiaridad, una facilidad de comprensión y de comunicación, y esa es la base para la solidaridad recíproca, para la cohesión social. Sin embargo, en la actualidad sufrimos una grave crisis de integración política, cuyas raíces más profundas se encuentran en el individualismo, que ha debilitado o incluso ha hecho desaparecer el sentido de pertenencia a comunidades sociales. De ahí la importancia de superar la concepción individualista del ser humano y de reconocer que la alteridad, es decir, la necesidad y la capacidad de relacionarnos con los otros, forma parte indivisible e inseparable de nuestra identidad personal. Bien, por tanto, la cohesión social requiere superar el individualismo, dicho sintéticamente. Ahora bien, el énfasis en la pertenencia comunitaria también tiene sus riesgos, que son los que Cota denomina los límites de la política. Los riesgos consisten en que el vínculo con los cercanos, la solidaridad interna del grupo, tenga como la otra cara de la moneda una solidaridad cerrada y excluyente, una relación de hostilidad o por lo menos de separación hacia los diferentes. Bien, es el riesgo del comunitarismo cerrado que denunció Bersón, o del narcisismo colectivo, es decir, con la contraposición dialéctica entre nosotros y los otros. Bien, para superar este riesgo son decisivas las aportaciones del pensamiento universalista de raíces estoicas y cristianas. Lo que pone de manifiesto el pensamiento universalista es que lo que nos une a todos los seres humanos es mucho más que lo que nos separa. Y por eso el arraigo en las comunidades particulares es compatible con la apertura universal al otro. No excluye la solidaridad universal, abierta e inclusiva. Como decía esta mañana el profesor Enrique Banús, el ser humano es capaz de lo universal, es capaz del universo. Bien, este pensamiento universalista, no individualista, permite dotar de un fundamento sólido a la comunidad política, pero sin absolutizarla, porque el ser humano no es solo ciudadano, también pertenece a otros grupos sociales primarios, a otras comunidades básicas y, en última instancia, también es miembro de la comunidad universal del género humano. Bien, con lo cual, el pensamiento universalista considera que es posible unir desde la raíz la ciudadanía nacional con la ciudadanía cosmopolita. Considera que es posible que las pertenencias que nos unen a otros seres humanos no nos conviertan en enemigos de quienes no pertenecen a nuestro mismo grupo. Bien, esto por lo que respecta a la cohesión social. En cuanto a la participación, la visión de la política como integración, como acción concertada, está íntimamente vinculada a la noción de la ciudadanía como participación, de acuerdo con la cual el ciudadano sería aquel miembro de la comunidad política que se ocupa de los asuntos públicos, que no se conforma con dedicarse a sus asuntos privados y que además considera que la deliberación es el modo más adecuado para ocuparse de los asuntos públicos, más que la imposición, más que la violencia y más incluso que la votación, porque la votación no es más que el último recurso cuando ya se ha utilizado convenientemente la fuerza de la palabra.
Este modelo de ciudadanía, como todos ustedes saben, tiene sus orígenes en la experiencia de la democracia ateniense de los siglos V y IV a.C. Aristóteles es el autor que proporciona los fundamentos teóricos para este modelo, y este modelo es el que ha sido continuado por la tradición republicana cívica hasta nuestros días. Para la tradición republicana cívica, la política no consiste en la legitimación de la violencia, al modo de Max Weber, sino en la superación de la violencia por medio de la comunicación, porque la deliberación política aspira a ser una comunicación racional, un intercambio de razones y de argumentos a través del cual se intenta discernir en qué consiste el bien común y ponerlo en práctica. La política consistiría fundamentalmente en esta deliberación, en este diálogo sobre el bien común y su puesta en práctica. La votación sería, en todo caso, el último recurso. Esto significa que la verdadera esencia de la política no es la votación, sino el debate parlamentario. Sin embargo, todos sabemos que en la actualidad ocurre lo contrario. Lo que prevalece es la votación, y las más de las veces la votación está decidida antes de que empiece el debate. Pero eso es una degradación de la vida política. La política, en el sentido más noble del término, es intercambio de razones y de argumentos, capacidad de convencer al otro y, lo que es más importante que lo anterior, disposición a dejarse convencer por los argumentos del otro. En ese sentido, Hannah Arendt dice que el poder político es un poder comunicativo. Bien, lo valioso de este modelo, del modelo republicano cívico, del modelo del que participa Hannah Arendt, es poner de manifiesto que la implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos es el núcleo de la democracia. Ahora bien, ustedes me dirán, las democracias actuales son democracias representativas, el poder se ejerce a través de los representantes y no de una manera directa por parte de los ciudadanos. Pues bien, incluso en este contexto, en el de las democracias representativas, sigue siendo indispensable la implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Porque si falta esta implicación de los ciudadanos en los asuntos públicos, es decir, si la participación ciudadana se reduce a depositar un voto en una urna cada cierto número de años, y además esto se hace sin una profunda e informada reflexión previa, si esto ocurre, no podremos decir que la democracia es el gobierno del pueblo. La democracia será, como mucho, el gobierno querido por el pueblo. Bien, este es un riesgo que ya puso de manifiesto Tocqueville y que es el riesgo mayor que sufren nuestras democracias desarrolladas. Ahora bien, los efectos adversos de desentenderse de los asuntos públicos son muy profundos. Por eso los ciudadanos debemos evitar desentendernos de los asuntos públicos. Estos efectos adversos serían los siguientes. Primero, puede aparecer lo que Tocqueville denomina el despotismo blando, que degradaría a los hombres sin atormentarlos. Es decir, bajo una apariencia democrática, con elecciones periódicas, el poder, quienes son elegidos, ejercen el poder omnímodamente, solamente que periódicamente tienen que someterse a la revalidación de las elecciones, pero en el fondo sería un despotismo. Segundo riesgo, si nosotros no controlamos activa e intensamente lo que hacen nuestros gobernantes, nuestros representantes, corremos el riesgo del mal gobierno, es decir, de que lo hagan mal. Y tercer problema, en una democracia los ciudadanos somos responsables de lo que hacen nuestros gobernantes. Por lo tanto, si lo hacen mal, seremos cómplices de sus malas políticas y, en el peor de los casos, como puso de manifiesto Hannah Arendt en relación con el Holocausto, seremos cómplices de auténticas atrocidades.
Frente a estos riesgos, la democracia exige una cultura cívica que valore la participación en todos los niveles del gobierno y también en las asociaciones básicas, en las asociaciones primarias. Y requiere también una ciudadanía que ejerza un pensamiento reflexivo y crítico y que protagonice la deliberación pública. Bien, y paso para finalizar a la última condición que requiere el buen funcionamiento de la democracia. Esta tercera condición sería la inclusión. He dicho antes que la cohesión social es indispensable para llevar a cabo cualesquiera proyectos comunes, pero esa cohesión social no puede conseguirse a través de la imposición, ni siquiera a través de la imposición de las mayorías, de los votos, y menos todavía a través de la coerción o de la represión. La cohesión social es sólida cuando se basa en la libre adhesión de los ciudadanos. Pero para conseguir la libre adhesión de los ciudadanos, la sociedad tiene que organizarse de tal modo que cada uno de sus miembros experimente que pertenece a esa sociedad, que esa sociedad le protege, se preocupa por él, le considera como un miembro suyo. Y en este sentido desempeñan un papel fundamental los derechos sociales, es decir, aquellos derechos a través de los cuales los ciudadanos tienen garantizado la satisfacción de ciertas necesidades básicas y el acceso a ciertos bienes sociales que son indispensables para poder vivir con dignidad. Esto es, el acceso al trabajo, a una vivienda digna, a la educación, a la protección de la salud, a la asistencia social en situaciones de vulnerabilidad. La efectividad de los derechos sociales, la puesta en práctica de los derechos sociales, es el instrumento que actualmente tienen los poderes públicos para hacerle ver a sus ciudadanos que los consideran como auténticos ciudadanos, que son parte de la sociedad y que son respetados y reconocidos como tales. Por eso, la satisfacción de los derechos sociales me parece una exigencia de justicia irrenunciable. Pero ustedes me dirán, y con esto concluyo, y de verdad no lo voy a decir dos veces, que los derechos sociales cuestan dinero y que son difíciles de financiar y que hay que financiarlos. Bien, pues considero que los derechos sociales no solo son una exigencia de justicia irrenunciable, sino que además su satisfacción es posible, pero es posible con 4 condiciones. Que se luche contra la corrupción y el fraude. Segundo, evitar el despilfarro. Tercero, distinguir entre necesidades y deseos. La satisfacción de las necesidades básicas es una exigencia de justicia. En cambio, ningún Estado puede satisfacer los deseos infinitos de sus ciudadanos. Habría que hacer una distinción. Por cierto, y la distinción entre cuáles son las necesidades básicas que el Estado debe satisfacer y lo que son meros deseos debería ser objeto del debate democrático, puesto que es una cuestión de interés general. Y en cuarto lugar, sería necesario que la presión de la deuda externa, que la presión de la especulación financiera no ahogue a los Estados. Gracias por la paciencia y aquí termino.